Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a seguir con el servicio. Yo les pido en el nombre de Cristo Jesús que me acompañen a orar brevemente por el mensaje y también por las peticiones que me han hecho llegar. Son varias. Oración por Elizabeth Socorro Juárez, por Juana Evelyn Rangel, que está delicada de salud, está hospitalizada por un parto. Juana Evelyn Rangel. También por Victoria Morelos, que tiene una piedra en el riñón. Por Joaquín Martínez, está en la misma condición, una piedra en el riñón. Y Adriana López, enfermedad de las tiroides. Vamos a orar, mis hermanos, por todas estas necesidades. El Señor es grande, es poderoso. Él derrama de su amor, de su misericordia, de su bendición y de su sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a orar por estas peticiones, estas necesidades y por este mensaje, mis hermanos. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Padre, que nos das la oportunidad de venir aquí a tu casa de oración nuevamente este domingo por la mañana, gozarnos, alegrarnos, cantar cánticos, Señor, de júbilo, de adoración. A ti sea toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú eres Dios. No hay nadie, Señor, más que solamente tú, Señor. Te agradecemos por lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas, por las bendiciones que nos das día con día, como la vida, la salud. Y pues aquí estamos, Señor, perseverando en el Evangelio, en tu palabra, un día más, una semana más, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, ya que el día de mañana para nosotros es nuevamente inicio de semana. Señor, que tú nos guardes en el hueco de tu mano, que mandes ángeles guerreros a acampar alrededor nuestro, que nos ayudes, Padre, en todas esas luchas, en esas pruebas, en esas tribulaciones, a cada uno de nosotros. Así también, Padre, te pedimos por estas peticiones, Señor, las cuales acabamos de mencionar y que tú conoces, por esta varona, Señor, que está hospitalizada por un parto, por estas dos personas, este varón y esta varona que tienen problemas ahí en sus riñones, Señor. Así como por Adriana, Señor, López, que está enferma de la tiroides, Señor. Estas peticiones, Padre, que tú has escuchado y que sabemos que también tú, Señor, escuchas nuestras peticiones. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tú, Señor, derrames de tu amor, de tu misericordia, de tu sanidad física o espiritual, sea por enfermedad o dolencias, y que tú también, Señor, sigas limpiando, renovando, fortaleciendo nuestra alma, que todo aquello sentimiento, pensamiento, Señor, que no convenga, de amargura, de todo eso que se cargan los corazones, Señor, que tú lo sigas pues purificando, que tú lo sigas sanando en el nombre de Cristo Jesús, para vivir esa vida en abundancia en la cual tú dijiste que todos aquellos que creyéramos en ti, tú ibas a dar vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, por todo. Yo te pido también, Padre, por este mensaje, Señor, que tú tomes control, como lo has hecho siempre, Señor, en este lugar, y lo has hecho en el transcurso del servicio. Que tú me des las palabras adecuadas, sazonadas, entendibles en el Espíritu, para tu honra y para tu gloria, y por supuesto para la edificación del cuerpo en Cristo. Gracias, Dios, por todo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a empezar, mis hermanos, con el mensaje. El día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Este es un mensaje, una predicación que ya se ha dado muchas veces, o ya lo hemos escuchado pues muchas veces, pero hoy lo vamos a profundizar. Pero sobre todo vamos a ver cuál es la diferencia entre ser bautizado en el agua y ser bautizado en el Espíritu de Dios o en el Espíritu Santo. Esa es la parte en que la vamos a profundizar o ampliar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Qué significa esta palabra? Bautismo. Dice que es lavar o sumergir o hacer inmersión de manera completa una persona en agua. Eso es el significado de esa palabra. Sumergir o lavar o que una persona se lave
en agua de manera completa. Significa lo mismo tanto en hebreo y en griego. ¿Y por qué menciono esto del hebreo y el griego? Porque sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo y el Nuevo Testamento en la mayoría de los escritos que se han encontrado está en griego. Es por esa razón que menciono esto. Entonces, tanto en el hebreo como en el griego significa lo mismo: sumergir o hacer inmersión de manera completa una persona en el agua o lavar. Esto tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, en las leyes de purificación. ¿Cuál era el propósito de estas leyes o estos mandamientos? Esto lo podemos encontrar en los capítulos de Levítico 15, Números 19, solamente son algunos ejemplos. El propósito de que una persona o que el pueblo de Israel se lavara de manera completa era para quitar toda inmundicia o impureza que tuviera esa persona. ¿Y cuál podría ser esa inmundicia o impureza? Pues era muy amplia o muy diversa y era para todos, tanto como para el pueblo como para los que ministraban en el templo, sacerdotes, levitas, etcétera. ¿Qué decíamos, qué hacían ellos para estar purificados o limpios o libres de toda impureza? Hacían este lavado ceremonial o ritual de purificación. Había que era de manera parcial, o decíamos de manera completa. Vamos a nombrar solamente algunos ejemplos de los cuales encontramos en el Antiguo Testamento el por qué el pueblo de Israel hacía esto. Era porque hombre o mujer tuviera flujo, debía hacer esto. Para festejar, por ejemplo, las fiestas del Señor o de Pascua, también hacían este lavado. Si alguien había estado en contacto con alguien que tuviera alguna enfermedad como lepra, había tocado algún sepulcro, algún cuerpo de algún muerto, sea de una persona o de un animal, ya estaba inmundo, estaba impuro, había que hacer este lavado, sumergirse o hacer inmersión completa, o sea, en una palabra, bautizarse, porque decíamos que esta palabra, eso significa. Y de esta manera quedaba limpio de esa inmundicia o impureza. Solamente son algunos ejemplos. Decíamos que en el Antiguo Testamento lo hacían. Y por supuesto, todos aquellos que iban a ministrar, cuando les tocaba su turno, también hacían esta parte para poder ministrar en el templo. ¿Cuál era el procedimiento? Dice la Escritura que era hacerlo en agua viva o en agua corriente. ¿Cómo es eso? Bueno, en cuerpos de agua como el mar, arroyos, manantiales y ríos, o sea, agua que fluyera o que corriera. Ahí es donde se hacía esa inmersión, sumergimiento o bautizo. Ese era el procedimiento el cual Dios establece en el Antiguo Testamento por medio de las leyes o mandamientos de purificación, ¿verdad? Entonces ahí está el fundamento. Ahora vamos a lo que encontramos en los evangelios, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, porque ahí empieza a aparecer esta palabra bautizo, que decíamos significa sumergir, o que una persona se meta de manera completa en agua corriente o en agua viva. ¿Y en dónde lo encontramos? Decíamos que en los 4 evangelios registran este acontecimiento cuando Jesús se bautiza o es bautizado por Juan el Bautista, el cual es su primo, en aguas, y después es bautizado en el Espíritu el mismo día por el Padre. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, aunque todos los evangelios registran este acontecimiento, pero considero que Mateo y Juan es el que lo explica a mayor, vamos a llamarle, a mayor amplitud o con más características. Mateo capítulo 3. Dice que en aquellos días Juan, el cual ya era considerado un profeta o un gran profeta, porque ya hacía muchos años o siglos que no había un profeta en la tierra de Israel, el pueblo le escuchaba. ¿Y qué decía él? En el nombre de Cristo Jesús. Dice, y en aquellos días, Mateo 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
diciendo: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué causaba esto en el pueblo? ¿Qué reacción? Tanto en el pueblo como en los líderes. Dice que acudían a él, en el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuáles pecados? Pues sabemos que el pecado es de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, cuando Juan decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, escuchaba al pueblo y los líderes religiosos, y acudían a él, confesaban sus pecados y eran sumergidos, lavados o bautizados por Juan. Y de acuerdo a las leyes de purificación, quedaban limpios de todo pecado, de toda inmundicia o de toda impureza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchaban que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué pensaban ellos? De acuerdo a lo que nosotros vemos en los evangelios. Pues bueno, que algo precioso, glorioso, poderoso por parte de Dios estaba a punto de manifestarse. En el evangelio de Juan dice que llegan los fariseos, los escribas, los saduceos y le preguntan a Juan: ¿y tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres para que nosotros vayamos a notificar a Jerusalén o al templo y decir quién eres? Esto quiere decir que pues ellos, los líderes y el pueblo estaban esperando al Mesías. Entonces ellos decían: pues si eres el Mesías, dínoslo, y si no, pues ya viene, o qué sucede, ¿verdad? Entonces cuando ellos escuchaban: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, tanto los líderes como el pueblo, en su cabeza, a la interpretación que ellos le habían dado, de acuerdo a lo que se había profetizado, decían: bueno, pues yo creo que ya es el momento, o el momento está muy cercano a que Dios establezca su reino de paz y de justicia sobre la tierra y señoree o gobierne a todas las naciones y a nosotros. Entonces aquí está este profeta diciéndonos que nos arrepintamos. Pues sí, tenemos que arrepentirnos para estar bien delante de Dios. Entonces, por supuesto que hacemos esa inmersión, nos sumergimos o nos lavamos o nos bautizamos para que nuestros pecados sean perdonados y así estar limpios delante de Dios y ser parte de ese reino de paz y de justicia del cual nos han profetizado los profetas, ¿verdad? Dice que Juan también menciona al pueblo: yo los bautizo en aguas para arrepentimiento, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en el Espíritu y fuego, ¿verdad? Una de esas veces que Juan estaba bautizando al pueblo de Israel en el río Jordán, en agua viva o en agua que fluye o que corre, llega Jesús y él dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es del cual yo les había hablado. Cuando Jesús llega hasta Juan, le dice: bautízame, o hazme el lavamiento, o sumérgeme. ¿Y qué le contesta Juan? Dice: no, pues yo tengo que ser bautizado por ti, no que yo te bautice a ti. O sea, ¿cómo es esto? Y le dice al Señor Jesús: tú hazlo porque así conviene que se cumpla toda justicia. Juan sabía, el Señor sabía que no tenía ningún pecado, o había transgredido alguno de los mandamientos, o la ley, o tenía de qué arrepentirse de algún pecado. El Señor lo sabía, Juan lo sabía, pero él dice: así conviene que cumplamos toda justicia, todo mandamiento o toda ley de Dios. Y él, como israelita o como judío, pues cumplía. Ahí mismo en Mateo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado, sumergido, lavado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, o sea, toda palabra, toda ley, todo mandamiento de Dios. Entonces le dejó o accedió y lo bautizó o lo sumergió, ¿verdad?
Porque él mismo lo dijo, yo no vengo a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirme y hacer la voluntad del Padre. Y eso era parte de los mandamientos, ¿verdad? Entonces aquí el Señor está siendo obediente y haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús es sumergido, lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, nos damos cuenta que no solamente es bautizado en el agua, sino es bautizado en el Espíritu. ¿Por quién? Aquí hay un punto importante antes de seguir. No es lo mismo que el Espíritu Santo more en una persona o lo reciba a ser bautizado en el Espíritu. Son cosas diferentes. El Señor Jesús ya tenía el Espíritu de Dios en él, pero ahora es sumergido, lleno del Espíritu Santo con poder. ¿Cuál es el propósito para que él sea lleno o sumergido o revestido o investido de lo alto con poder? Tiene que ser fortalecido en su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque a partir de ese día da inicio el ministerio del Señor Jesús. ¿Eh? Verso 16, estamos en Mateo 3. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está. Sale del agua, o sale del bautismo del agua, y es bautizado por el Padre en el Espíritu. Es lleno del poder del Espíritu con poder de lo alto. Decíamos, el propósito de esto es porque va a iniciar su ministerio, va a mostrar al pueblo y al mundo el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, pues lo sabemos, pero vamos a mencionarlos de manera rápida. Es amor, misericordia, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, benignidad. Solamente algunos ejemplos. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? Sanidad, resurrección de los muertos, conocimiento o ciencia, sanidad, y pues todo lo que vimos, que multiplicó el alimento varias veces, que sanó pues leprosos, cojos, ciegos, una mujer con un flujo que no le paraba desde hace aproximadamente 12 años, y ahí vemos todos los dones del Espíritu Santo en el Señor Jesús y el fruto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el propósito de haber ser sumergido o lleno del Espíritu? Para que se mostrara al mundo o al pueblo los dones y el fruto del Espíritu. Esa es la diferencia entre ser bautizado en el agua y ser bautizado o lleno o sumergido en el Espíritu, revestido con poder de lo alto para ejercer el don, los dones o el ministerio. Lo mismo sucede con los discípulos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 21 al 22. Dice que ahora vamos a pasarnos a los discípulos. El Señor Jesús muere en la fiesta de Pascua o de Pesach. A los 3 días resucita. Los discípulos están ahí, que si le creen o no le creen a las mujeres que vieron al Señor y todas esas cosas, y se les manifiesta o se les aparece en el primer día de haber resucitado y les dice: la paz sea a vosotros. Seguido de esto, sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. ¿Sí dice así el texto? Entonces decía, podríamos decir, pues el Espíritu de Dios entonces no estaba con ellos. Pues no, porque el Señor les dijo que no lo necesitaban, porque cuando Él estaba con ellos, ahí estaba Él con ellos, pero después iban a estar solos y les iba a enviar el Consolador o la promesa del Padre
del Espíritu. Entonces el Señor cumple con su ministerio, muere, resucita, y lo primero que hace es darles o que reciban el Espíritu Santo a los discípulos. De la fiesta de Pascua a la fiesta de Pentecostés, hay un promedio de entre 40 y 50 días, no más ni menos. Es cuando son llenos, sumergidos en el Espíritu de Dios o en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con ellos? Lo mismo que con el Señor Jesús. Son revestidos o investidos de lo alto para que empiece su ministerio apostólico, y también se manifiesta al mundo y al pueblo el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. O sea, hacen lo mismo que el Señor Jesús. Resucitan muertos, sanan enfermedades de todo tipo, dolencias de todo tipo, etcétera, ¿verdad? Dice que después de que reciban el Espíritu, el Señor algunas veces se les aparece, y la última vez que le ven, les dice: no se vayan, o sea, no regresen a Galilea, al norte de Israel, donde eran ellos. Quédense aquí en Jerusalén, porque en unos días más van a ser investidos con poder de lo alto. Eso está registrado en Hechos capítulo 2. Dice que ellos están en el aposento alto o en el área del templo. De pronto se escucha un estruendo como un viento. El lugar es sacudido. Ellos son llenos o sumergidos o reciben ese poder de lo alto del cual el Señor les había dicho, y empiezan a hablar en idiomas. ¿Por qué empiezan a hablar en idiomas? Porque se nos dice en el capítulo 2 que hay cientos o miles de judíos, de gentiles o de extranjeros o de prosélitos en esta fiesta, todos de diferentes partes del mundo, de las naciones del mundo de aquellos tiempos. Así que ellos empiezan a hablar en idiomas, no en lenguas raras ni extrañas, y les empiezan a presentar el Evangelio de lo que ha sucedido en la tierra de Israel. El propósito de esto es de que ellos regresen a su nación y comunidad de origen y hablen del Evangelio. Ahí está el propósito por parte de Dios. Amén. ¿Sí están conmigo, mis hermanos? Ok. Entonces aquí vemos que no sucedió con ellos lo mismo que con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue en el mismo día, es bautizado en el agua, después lleno del Espíritu o bautizado en el Espíritu, o sea, decíamos sumergido en el Espíritu. Y con los apóstoles hay mucha diferencia de tiempo entre una y otra cosa. Según o aproximadamente, más o menos, el ministerio del Señor Jesús duró aproximadamente 3 años. Ejemplo, ellos reciben el Espíritu al final del ministerio del Señor Jesús. Y 40 o 50 días después son sumergidos o bautizados en el Espíritu, hablando de los apóstoles. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con Cornelio el centurión. A él se le aparece un ángel, le dice: manda por Pedro. A Pedro se le aparece una visión, lo manda a Cornelio, se le está presentando el Evangelio, y cuando le dicen: pues yo quiero creer en Cristo, yo sí creo en Cristo, en ese momento es lleno, bautizado del Espíritu, y dice Pedro: ¿qué impide que lo bauticemos en agua? Pues ahorita mismo, en ese mismo día suceden no 2 cosas, 3 cosas. Reciben a Cristo, son bautizados en el Espíritu y en agua. Mas no sucede lo mismo con el eunuco etíope. ¿Qué pasa con el eunuco etíope? Va Felipe, le empieza a hablar del Evangelio, cree en Cristo, reconoce y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y él dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo nazca de nuevo como una nueva criatura en Cristo o me identifique con Cristo? Y le dice Felipe: pues nada lo impide. Pues dice: pues vamos a hacerlo. Pues lo hacemos, y lo hace. Ahí no registra o no hay un registro bíblico que se manifieste o mencione que haya sido bautizado en el Espíritu o lleno o sumergido. ¿Por qué? Bueno, porque esto es de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, y también depende de la persona. Algunos les tardan solamente para bautizarse en el agua meses, días, semanas, un par de años o muchos años. Lo mismo sucede con la otra situación.
Va a tardar días o en el mismo día, meses o muchos años. Todo va a depender del rendimiento del corazón del creyente y por supuesto del propósito y la voluntad de Dios. ¿Verdad? Por eso es la diferencia. O así es como podemos entender el por qué algunos es más rápido y algunos es más tardado, por así decirlo. ¿Verdad? Ahora, ya hablamos de esto, cómo sucede, cuáles son las diferencias, cuáles son las características entre una cosa y otra, el por qué algunos más después y otros más rápido. Ahora, ¿qué sucede en estos tiempos en el creyente? Solamente por poner un ejemplo, vamos a decir ejemplo, paso número 1, 2 y 3. Solamente es un ejemplo para que esto se entienda de mejor manera. Pues para bautizarse una persona en aguas, nacer como nueva criatura en Cristo, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu, pues lo primero, ¿verdad? Paso número 1, ¿no? O sea, punto número 1. ¿Cuál es ese? Esta persona debe de reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador y creer en toda esa obra redentora que Él hizo, que por medio de su sacrificio, de su sangre, mi cuenta ha sido saldada, o sea, mis pecados han sido perdonados y me ha dado paz para con Dios y he recibido perdón de pecados, salvación, y el Espíritu Santo ahora comienza a morar en ese creyente. Empieza a tener entendimiento y discernimiento de las cosas espirituales o de la palabra. Ya no le da sueño, no tiene pesadillas o no entiende, ¿verdad? Eso es lo que algunos testimonios han dicho. Yo antes de conocer a Cristo, pues me daban pesadillas, no entendía, me quedaba dormido, etcétera. Entonces, paso número 1, reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Entre muchas bendiciones, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Le instruye, le redarguye, le prepara para toda buena obra de Dios y, como dice la Escritura, le guía a toda verdad. Ahí está siendo instruido ahora por el Espíritu Santo, está siendo capacitado, instruido o discipulado, el término que ustedes quieran poner o le entiendan. Y por supuesto también recibe instrucción o discipulado por parte del cuerpo en Cristo o de la iglesia y por hermanos crecidos y maduros en el Evangelio. Esto va a hacer que tome una decisión en su vida que diga: yo me quiero bautizar en agua, me quiero arrepentir. Y no es que no se haya arrepentido la primera vez o no lo haya hecho de forma genuina, sino como dicen por ahí popularmente, ya le cayó el 20. O sea, ya entiende, profundiza o dimensiona el plan redentor de Dios y todo lo que ha hecho Dios por medio de Cristo Jesús, y que ya no puede vivir como antes vivía y que tiene que vivir de manera diferente. Y dice: sí, Señor, sí me arrepiento, sí quiero tener una vida de compromiso contigo, me quiero bautizar, quiero nacer de nuevo como nueva criatura en Cristo, en el agua y en el Espíritu, como tú le decías a Nicodemo. Entonces decíamos, quizás en un inicio no dimensionaba lo que había hecho, pero para ese punto, cuando digamos, por decir, llega al punto número 2, ya lo profundiza, ya lo dimensiona, ya tiene cierto conocimiento, cierta madurez, cierta comprensión de las cosas espirituales y de la palabra de Dios, y se bautiza, se arrepiente, o sea, decíamos ya de manera más consciente, y declara su fe de manera pública, que ya no quiere vivir así, que ahora quiere vivir para Cristo. ¿Por qué de manera pública? Porque el bautismo es un acontecimiento público en donde una persona, un creyente, declara su fe de manera pública a la iglesia, o si se hace al aire libre, va a haber testigos. Y ahí está adquiriendo una vida de compromiso, un verdadero arrepentimiento. Decíamos, no que no se haya arrepentido, pero ahora lo profundiza o lo dimensiona más. Y sobre todo se identifica con Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y tribulaciones. ¿Por qué tribulaciones?
Dice que llega la mamá de uno de los dos discípulos y dice, yo quiero que estos mis dos hijos, uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha en tu reino. Y dice, no, a mí no me toca decidir eso. Y les dice ellos, ¿ustedes consideran, creen que puedan tomar la misma copa que yo, o sea, tribulaciones y aflicciones? Y ellos le dicen, sí, sí podemos. Y dice, bueno, pues entonces ustedes se van a bautizar conmigo en las tribulaciones, en las pruebas. Entonces aquí está este creyente, decíamos, bautizándose en agua, identificándose con Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y demostrando su fe de manera pública y en tribulaciones. ¿Dónde dice esto? Colosenses 2:12, mis hermanos. Colosenses 2:12. Y dice Pablo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra vez, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto mismo lo dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿Lo tienen? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, aquí está, punto importante, así también nosotros andemos en vida nuevo. ¿A partir de qué día? De ese día. Ahora dice, pero ¿cómo que morí? ¿O cómo está eso de que se murió ahí o que se sepultó? Ahí quedó sepultada o muerta la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre, en cómo me conducía, cómo pensaba, cómo hacía las cosas. ¿Sí se entiende? Ahí queda sepultado el viejo hombre. ¿Y qué decíamos que hacía el agua? Se llevaba la impureza, lo negativo, lo que a Dios no le agradaba. Entonces ahí en el agua queda sepultada, o el agua se lleva ese viejo hombre o ese viejo yo. Decíamos que aquí el creyente ya lo está haciendo con un cierto conocimiento, o quizás mucho conocimiento, o sea, sabe qué es lo que está haciendo, y cuando sale o emerge del agua, nace como una nueva criatura en Cristo. ¿Sí se entiende, mis hermanos? ¿Verdad? Entonces decíamos paso 1 y paso 2, solamente es un ejemplo. Después, ¿qué sucede? Bueno, pues aquí ya está esta persona, este nuevo creyente, ya recibió a Cristo, ya se identificó con Cristo, lo vamos a volver a repetir en su muerte, sepultura, resurrección, aflicciones, nació de nuevo en el agua, en el Espíritu, y va a seguir habiendo crecimiento, madurez y muchas cosas, ¿verdad? Decíamos que de acuerdo al rendimiento de corazón y de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, va a llegar en un momento que este creyente tendrá que ser sumergido, lleno o bautizado en el Espíritu. ¿Con qué propósito? El mismo propósito de los apóstoles y del Señor Jesús. Empieza a ejercer un ministerio. Empieza a ejercer el don o los dones que Dios ha depositado en él. Porque ya tiene un cierto crecimiento, una cierta madurez, ¿verdad? Decíamos que en el Señor Jesús y en los apóstoles, en ellos empezó a manifestar el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Se mostró al pueblo y al mundo, hablando de los tiempos del Señor Jesús y de los apóstoles.
Y otro de esos propósitos fue de bendición, de edificación y de crecimiento de la iglesia o del cuerpo en Cristo. Así que también Dios a cada uno, a cada creyente que ha pasado por todo esto, también le ha depositado uno o quizás varios dones, y eso es para el crecimiento, la edificación del cuerpo en Cristo y de la misma persona. No todos Dios les ha dado el mismo don, o no todos pueden ejercer lo mismo. Otra vez, punto importante en esto. A todos Dios les ha dado una cosa, a unos una, a otros otra, y así. Lo dice Pablo en sus cartas. Dice, ¿todos pueden hablar en lenguas? ¿Todos pueden profetizar? ¿Todos pueden ser pastores? ¿Todos pueden ser diáconos? ¿Todos tienen el don de la ciencia y el conocimiento? ¿Todos hacen o ejercen lo mismo? Dice, no. Dios a cada uno les ha dado algo para que todos juntos, como uno solo, como un cuerpo en Cristo, sean edificados, tengan crecimiento, sea de bendición, ¿verdad? ¿Y cómo se va a ver eso? ¿Cuál es la evidencia de esto? Bueno, pues que claramente el creyente o la persona está creciendo, está madurando, etcétera, ¿verdad? Y eso mismo sucede para con el cuerpo en Cristo, la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando podamos decir que no está haciendo así? Bueno, pues cuando ese creyente o esa persona está ejerciendo lo que él quiere, lo que le dijeron, lo que le profetizaron, lo que soñó, o una visión que tuvo, etcétera. No está haciendo de edificación y de bendición. Solamente está conduciéndose por emoción, haciendo una operación, o simplemente haciendo algo, vamos a llamarle, pues en la carne, mas no en el espíritu. No sé si se entiende esto. Una cosa es yo hacer algo por costumbre, ya lo tengo mecanizado, o ya lo tengo de tantas veces que lo he hecho, ya me sale pues, pero una cosa es hacerlo en la carne o por mi emoción, y otra cosa es hacerlo en el espíritu. Bien, mis hermanos, pues esta es la diferencia, estas son las características, estas son las evidencias entre una cosa y la otra. Y decíamos, esto va a depender del creyente y por supuesto del propósito y la voluntad de Dios. Punto muy importante también, se ha dicho por muchos años, o bueno, desde que yo tengo memoria lo he escuchado, desde que llegué al Evangelio: si no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu. No es cierto o no es del todo cierto, porque a no todos, lo volvemos a repetir, se les ha dado el don de hablar en lenguas o en idiomas. Y ya vimos cuál fue en el día de Pentecostés el propósito de Dios, que los apóstoles empezaron a hablar en otros idiomas. Así que dice Pablo, si tú hablas en lenguas que nadie entiende, es más, ni siquiera tú entiendes, o no haya quien las interprete mejor, porque eso no es de bendición para la iglesia. Entonces no es necesariamente que una persona tenga que hablar en lenguas extrañas para que sea sumergido, bautizado, lleno, revestido, fortalecido o investido con poder de lo alto, ¿verdad? Regresemos ahí a Mateo 3. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí de manera rápida? La persona tiene que recibir y creer en Cristo, su obra redentora y todo lo que eso conlleva. Ahora sí que digamos, solamente decíamos, es un ejemplo. Punto número 1, ser bautizado, después bautizarse en agua, en su momento ser bautizado por el Señor, por Dios, o el Espíritu Santo lo sumerja, lo llena con poder. El propósito de ejercer un don y un ministerio que Dios ha depositado en él. ¿Verdad? Esto es de lo que hemos hablado hasta ahorita. Pero dijo Juan, bueno, sí está registrado, dijo, va a haber alguien que los bautice en el Espíritu y en fuego. ¿Y ahora qué es el bautismo en fuego? Vamos a enfocarnos a lo que dice aquí Mateo. Vamos a leer esto en su contexto.
y vamos a darnos cuenta de que es ser bautizado en fuego. Mateo 3, a partir del verso 7. ¿Ya lo tienen? Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, aquí los líderes, venían a bautizarse, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mejor haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no crean o piensen decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Antes de seguir, ¿qué eran los fariseos? Bueno, los líderes religiosos, ya lo sabemos, pero en el ministerio del Señor Jesús y del mismo Juan eran incrédulos, o sea, no creían ni lo que estaban viendo ni lo que estaban oyendo, o sea, iban y hacían estas cosas por hipocresía, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarle, no eran ni fueron creyentes o verdaderos creyentes de las cosas de Dios, o en este caso de Cristo, porque Él también lo rechazaron. 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, Él los está comparando, les está dando el ejemplo: ustedes son como un árbol, pero si no dan fruto, los van a cortar y los van a echar en el fuego. O sea, por no dar resultados o buenos frutos de arrepentimiento o para con Dios. Vamos hasta el 12. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador, ¿qué es un aventador? Es lo que ahora se conoce como un bieldo, es una herramienta que se usa en el campo, es como si fuera un trinche o vamos a llamar como un tenedor grande. Entonces lo que hacían en aquellos tiempos era agarrar lo que habían cosechado, tomarlo, aventarlo al viento, y ahí se separaba el grano de la paja. Una vez que ya se recolectaba todo el grano, se iba y se depositaba en la era o en el granero, y todo aquello que pues ya no iba a servir era echado al fuego. Entonces, ¿qué es ser bautizado en el fuego? Pues rápidamente pues es ser mandado al lago de fuego y azufre, al infierno o la condenación. Así que aquellos que no eligieron bautizarse o identificarse con Cristo y haber sido bautizados en el Espíritu, van a recibir el bautismo de fuego por Cristo, porque Él tiene el poder de hacerlo, de acuerdo a su Escritura, de ser lanzados a la condenación o al lago de fuego. Y decíamos que la palabra bautizo o bautismo es ser sumergidos de manera completa en fuego. Esto es nada más viendo lo que está diciendo Mateo, o sea, leyendo y viendo el contexto de lo que está hablando aquí Mateo, ¿eh? Hay otros que le dan otra interpretación, que fuego se refiere a poder en otros textos y en otros libros de la Escritura. Pero ahorita nada más estamos enfocándonos en lo que aquí está diciendo Mateo, analizándolo en su contexto. ¿A quiénes son a los que les está hablando? ¿Quiénes se está dirigiendo? ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Y cuál va a ser el resultado si no dan buenos frutos de arrepentimiento? ¿Verdad? Punto muy importante, Gálatas capítulo 2. Ahí está registrado que Pablo reprende duramente o exhorta a Pedro. Gálatas 2, versos del 11 al 14. ¿Por qué? Dice que porque no anda conforme a la verdad del Evangelio y por hipócrita. ¿Por qué estoy citando esto? ¿Y por qué lo voy a mencionar? Porque no porque una persona ya haya pasado por este proceso e incluso haya sido bautizado lleno del Espíritu o sumergido en el Espíritu y tenga más de algún don,
que Dios depositó en él, no quiere decir que no va a cometer errores, que ya es santo, que ya es perfecto. Como por ahí he escuchado, y ya no peco ni con el pensamiento. No, sí, va a tener siguiendo errores, desaciertos, errores, va a ser desobediente, hipócrita y tantas cosas. De cuando Pedro y los demás discípulos fueron bautizados o llenos del Espíritu, esto que registra Gálatas, han pasado años que ellos ya fueron bautizados o llenos del Espíritu. Y seguían siendo hombres, seguían cometiendo errores y seguían desobedientes y dice que eran hipócritas. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bueno, pues aquí vemos pues Pedro siendo Pedro, ¿no? Porque a pesar de que ya le habían dicho cómo tenía que hacer las cosas, él las seguía haciendo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús o qué le escuchó decir? Dios no hace excepción de personas. No digas, nosotros somos mejores que ellos por ser israelitas y ellos son gentiles y le mandaron, se le apareció un ángel, luego tuvo una visión y él seguía haciendo excepción de personas. Dice que compartía, convivía, incluso tal vez vivía o le daban alojamiento en Antioquía con los gentiles y ahí estaba, digamos, bien a gusto conviviendo. Pero cuando veía venir judíos que también habían creído en Cristo, a eso se refiere con cuando veía a los de la circuncisión, o sea, a los israelitas, se apartaba de ellos, o sea, de los gentiles. Decían, no, yo ni los conozco, o sea, ellos son los que me buscan, ¿no? ¿Y qué le dijo Pablo? Estas cosas así no son. Andas mal. Y dice que lo reprendió a él, a Bernabé y a todos los que con él andaban. Dijo, esto no está bien y órale, le pone su regañiza. Decíamos, no porque esa persona haya sido bautizada en el Espíritu y tenga mucho en el Evangelio y demás, no quiere decir que no va a cometer errores, que ya es perfecto, que no tiene desaciertos, no. Aquí está un ejemplo muy claro, Pedro, desobediente, hipócrita, hacia lo que él quería, cuando él quería, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí se entiende, mis hermanos? Bien, pues ya se pasó el tiempo y pues ya prácticamente llegamos al final también. Ese es el mensaje, mis hermanos. Esta es la diferencia, estas son las características. Pero la pregunta o la enseñanza para nosotros el día de hoy, ¿en qué punto estamos? Porque vamos a entregar cuentas a Dios. Estamos caminando, estamos estancados, apenas di el primer paso y lo sigo pensando para dar el segundo y ni se diga el tercer paso y tengo tantas cosas que me impiden. Dios a todos nos trajo para dar fruto, al 30, al 70 y al 100%. A unos Dios les ha depositado un don, a otros varios. Ahí está la parábola de los talentos, pero todos dicen me van a entregar cuentas de esto. Y ahorita estamos hablando de cuentas espirituales. Ciertamente vamos a entregar cuentas como padres, hijos, hermanos en Cristo, como un buen trabajador, como una buena persona, o sea, todo eso, más aparte, Dios te va a decir, a ver, Agustito, yo te di o te puse esto, cuentas. Y yo, no, pues es que a mí me dijeron que hiciera esto. No, yo andaba haciendo al otro, no. Esto es lo que yo puse ahí, yo te puse a ti. ¿Hiciste lo que quisiste, lo que te dijeron, o nada más lo guardaste? Esa es la enseñanza, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Vamos ya a terminar, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude con esta situación, con estas situaciones en cada uno de nosotros, que nos ayude a seguir creciendo, a seguir madurando, dar buen fruto en el Espíritu, por medio de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, porque a todos, sin excepción, Dios ha depositado algo. Vamos a orar. Y pues la invitación está abierta, quien guste pasar o desde su lugar, adelante. Te damos gracias, Dios, nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú nos das
esta enseñanza, Padre. Tú eres el de los dones, Dios. Ten misericordia de todos los que estamos aquí, Señor. Y bueno, no solamente de los que estamos aquí, sino de los que no han podido venir, y de tu iglesia, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, Señor. Que tú nos sigas dando entendimiento, discernimiento, sujeción, obediencia, que ejerzamos lo que tú has depositado en nosotros para bendición nuestra y por supuesto para que tú te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza, la obra, los dones, el fruto, Señor. ¿Qué más podemos hacer sino solamente rogarte que tengas misericordia de nosotros? Mira que somos hombres pecadores, dados al pecado, con muchas fallas, con muchos errores, con muchas faltas. En ninguna manera es justificante, sino todo lo contrario. Reconocemos que estamos mal delante de ti, que seguimos teniendo debilidades en la carne, y por esa razón estamos hoy aquí nuevamente pidiéndote de ti, Señor. Que tú nos fortalezcas, nos revistas, nos des eso que tú has depositado en nosotros, tu Espíritu Santo, un espíritu de valor, de amor y de dominio propio, que tú lo avives en cada uno de los que están hoy en este día, Señor, para seguir perseverando en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y ser esos buenos siervos, esos buenos discípulos, esos embajadores, representantes de ti aquí en la tierra, Señor, para que cada vez más y más se agreguen todos aquellos los que han de ser salvos, Señor, por ti. Y por supuesto, el día que estemos delante de ti, tú puedas decir a cada uno que creyeron en tu nombre: venid, bendito de mi Padre, entra al reposo de tu Señor. No queremos escuchar esas palabras donde dicen no te conozco. No, Señor, nosotros queremos escuchar esas palabras de bendición, de gozo, de júbilo, Señor. Es lo que anhelamos, es lo que esperamos, Señor. Que tú, Señor, vengas con gran poder y gran gloria, Señor, por tu pueblo, que establezcas ese reino de paz y de justicia, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Solamente tú eres Dios, solamente tú eres Rey, Señor. Gracias, Dios, por todo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ya por último, mis hermanos, voy a hacerles una invitación a alguien que nos visite por primera o segunda vez, que haya sido edificado, que este mensaje le haya ministrado, que quiera pasar aquí al frente y oremos por él, y que el Señor tenga misericordia de su vida, como también ha tenido misericordia de nuestra vida en su tiempo y en su momento. El día de hoy Dios está hablando a su corazón. Yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que si puede levantar su mano y gusta pasar aquí enfrente, y oraremos por usted para que comience a vivir una nueva vida en Cristo, en victoria. Amén. ¿Habrá alguien que quiera pasar en este día, que quiera comenzar a vivir una nueva vida en Cristo? ¿No hay nadie? Bueno, pues al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, pues le damos gracias a Dios por la vida de estos siervos que Él utiliza para compartirnos y ministrarnos su palabra. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Justo, por la vida de su familia, de sus hijos, de su ayuda idónea, y que pues Dios les siga bendiciendo y les siga poniendo la palabra, mis hermanos. Pues vamos a pasar a las ofrendas, mis hermanos. Vamos a agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que nos ha dado en esta semana. Pues yo te invito a que inclines tu rostro, mi hermano, y vamos a dar las gracias a Dios por las ofrendas. Amado Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en esta semana por nosotros, Padre bendito, por tener control de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre eterno, primeramente por ese alimento espiritual que tú nos das, Señor, del cual tú nos provees, Señor, el cual es propicio para nuestras vidas y tan necesario para seguir en este camino en el cual tú nos has puesto por tu gracia y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das esa solvencia económica a todos y cada uno de nosotros, porque el alimento nunca nos falta, así lo dice tu palabra, Padre bendito, que no nos preocupemos por eso. Te agradecemos porque también nos da la confianza de no preocuparnos por qué nos pondremos y por dónde viviremos, Padre bendito, porque tú te ocupas de todas esas necesidades. Tú nos das esa confianza, tú nos ayudas, tú nos guardas, tú nos llevas en tu palabra y en tu presencia, Padre bendito. En este momento, Señor, yo te ruego y te suplico por mis hermanos y que pongas en sus corazones ese agradecimiento hacia ti, Padre bendito, que les des
ese amor para dar alegremente, sin sentir temor, sin sentir miedo, angustia, preocupación por la economía o por lo que están pasando, Padre bendito, que tú toques aquellos corazones, Señor, que los llenes con tu presencia, con tu paciencia, con tu amor y tu benignidad, Padre bendito. Yo te ruego, Padre bendito, que bendigas estas ofrendas, Señor, que las multipliques, Señor, y que el propósito que tengan en la obra para ti, que así sea, Señor, que se cumpla tu palabra en estas ofrendas y en la vida de mis hermanos, de tus hijos y de tu pueblo, Padre bendito. Pues te damos la gloria y la honra, Padre eterno, y todo esto te lo pedimos en ese nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues amén, mis hermanos, en orden, como siempre, pido mis hermanas varonas y después mis hermanos varones. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Pues yo te invito a que tomes asiento, mi hermano. Invitamos a mi hermano Toño, que nos va a llevar en la cena. De paso.
Dios es bueno, hermanos. Le damos gracias a Dios por, como dijo esta alabanza, seguimos respirando, es una bendición muy grande. Y hoy, hermanos, aquí en este lugar nosotros vamos a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para que por medio de ese sacrificio fueran perdonados los pecados de todo el mundo, pero solo de aquellos que le reconozcan y que le entreguen su vida. Les voy a leer tantito, hermanos, ahí en el libro de Hebreos. Si les gusta, pueden acompañar. Si no, no lo busquen, se lo leo, se lo comparto. Porque en aquel tiempo los israelitas, hermanos, el pueblo de Israel hacía sacrificios, holocaustos por medio de sus pecados para que fueran limpiados sus pecados, de acuerdo a su pecado. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, hermanos, y aún el sacerdote también tenía que hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Pero si el sacerdote estaba en pecado, al entrar tenía que entrar con una cuerda, porque si estaba en pecado, el mismo sacerdote moría en el lugar santísimo inmediatamente. Ahí en ese ejemplo el Señor nos da, el Señor, que Dios no puede ser burlado. Dios conoce su vida de usted, conoce la mía. Sabe cómo está usted, cómo estoy yo delante de Dios. Por eso qué importante es, hermanos, que esto que hacemos aquí es simbólico y que no lo puede tomar aquellos que no han sido bajados a las aguas, hablando en ese tiempo de ser cristianos, no de que hayan sido bautizados en la religión católica, donde antes nos bautizaron, donde en aquel tiempo ninguno de nosotros teníamos pecados. Mas ahora que ya estamos llenos de pecado, reconocimos a Jesús, nos arrepentimos, descendimos a las aguas y salió un hombre nuevo espiritualmente, como nos acaba de hablar la palabra de Dios ahorita. Por eso dice ahí, les voy a compartir esto. Hebreos 9, por un tiempo, no puedo tardar mucho, y no por sangre de machos cabríos ni de cerdos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de carne, dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que sirvamos al Dios vivo. Y dice 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que impediendo muerte, para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, y nosotros hemos sido llamados por medio de Dios, por el Espíritu Santo, que nos ha recibido y nos ha traído, nos ha rescatado, que ahora ya no somos, debemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero como somos seres humanos, como decía la palabra, fallamos y tenemos errores y equivocaciones y todos fallamos delante de Dios, porque no hay hombre que no peque. Por eso dice ahí en el libro de los Corintios, la primera carta del libro de los Corintios, dice, de manera que cualquiera que comiere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente, aquí dice indignamente, es que conociéndose usted, conociéndome yo y Dios conociéndonos a todos nosotros, sabiendo cómo hemos fallado, si hemos fallado a Dios, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese, aquí está la respuesta. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Lo tenemos que probar como nada delante del Señor. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin servir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que si nosotros nada más lo hacemos, nada más porque lo hacen los demás, porque debe quedar bien, o por aparentar que estoy bien, pueden traer problemas espirituales, hermanos. Por eso dice el 30, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque lo hacemos muy ligero, hermanos. Tenemos que hacerlo con conciencia, con respeto para con Dios. Por eso ahí decía, nosotros no podemos engañar a Dios. Y
Y ese tiempo que el Señor nos da es para ponernos a cuentas con Dios. Vamos a orar, hermanos. Yo sí le he fallado a Dios, yo he fallado. Como hombre que soy, tengo mis errores, tengo mis fallas. Les invito que oremos, hermanos, que nos pongamos a cuentas con el Señor para poder tomar la cena, ser dignos de poder hacerlo, hermanos. El Señor nos, en su gran amor y misericordia, Él puede perdonar cualquier pecado que usted tenga, hermanos, pero dice que peque y no menos a pecar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre Santo, Dios eterno, todopoderoso. Usted que conoce y sabe todas las cosas, Señor bendito, que conoce nuestro levantar y nuestro sentar de cada uno de los que estamos aquí y de todos los hombres de la faz de la tierra, Señor, mi Dios, usted, Señor, que es eterno, poderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, Señor bendito, Señor eterno. En esta hora, Señor mi Dios, nosotros yo principalmente reconociendo, Señor, que soy falto, Señor mi Dios, te pido, Señor mi Dios, en este momento, yo le ruego, yo le suplico, Señor mi Dios, que usted perdone todo pecado, que usted perdone todo maldad, que usted perdone todo mal pensamiento, que usted perdone todo mal deseo que haya salido de vuestros corazones, Padre nuestro, Señor. Aún, Señor mi Dios, si nosotros no hemos controlado esta boca, Señor bendito Dios, Padre Santo, Señor, este miembro tan pequeño, Señor mi Dios, que es tan peligroso y que enciende, Señor, todo una llanura, Señor bendito Dios, le ruego, le suplico, Señor, que cualquier palabra ociosa que haya salido de mi boca o de nuestras bocas, Señor mi Dios, que usted, Señor, no lo tome en cuenta y nos perdone, Señor, y que usted siga teniendo misericordia de nosotros y nos siga ayudando, nos siga sustentando, Señor, para continuar, para avanzar, para seguir, Señor mi Dios, como dice su palabra, que el que persevere hasta el final, ese será salvo, Señor mi Dios. Nosotros es lo que deseamos, es lo que anhelamos, Señor, perseverar, continuar, a pesar de las aflicciones, de los problemas, de las situaciones que en este mundo, en esta vida secular podamos tener, Señor mi Dios, nosotros sabiendo que tenemos una esperanza viva y que usted, Señor mi Dios, es nuestra fortaleza, usted es nuestro pronto auxilio, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor mi Dios, con humildad rogamos, pedimos, suplicamos para que usted siga obrando, siga limpiando, siga sanando, siga restaurando, siga curando, Señor, nos siga haciendo, Señor mi Dios Todopoderoso, esas nuevas criaturas, Señor, que usted quiere que seamos delante de su presencia, Señor. Por eso le damos gracias en esta hora, Señor mi Dios, y permítanos, Señor mi Dios, bendito Señor Todopoderoso, ser dignos, Padre Santo, de tomar esta cena, Señor bendito Dios, Padre Santo, que usted, Señor, entregó su vida, Señor, para redimirnos de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y sigue diciendo la Escritura en el 11:23 y dice así una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado y se tomó el pan. Vamos calletitos, hermanos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Voy a tomarla. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos, que Dios siga preparando. Pues le seguimos dando gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Antonio, que le siga bendiciendo a él y a su familia, mis hermanos, que le sigan prosperando en el camino. Tomen asiento, mis hermanos. Rápidamente te doy los anuncios para que estés apercibido de los servicios que se realizan aquí, para que pues seas valiente y esforzado, mi hermano, que asistamos, que perseveremos todos juntos, unidos en un solo sentir, agradando siempre a nuestro Dios Todopoderoso. Pues bueno, mi hermano, empezamos con el martes
de alabanza y oración, mis hermanos, pues este servicio se lleva a cabo en la tarde, de 6 a 8. Es pues de edificación, de instrucción, mis hermanos. Es el día que le pedimos todos unidos a nuestro Señor, nuestro poderoso, que nos humillamos delante de su presencia, mis hermanos. Es muy importante asistir a este día, a este como a los demás, mis hermanos, pero principalmente a este porque es cuando le pedimos a nuestro Dios como pueblo unido, mis hermanos. El jueves alabanza y predicación, pues un servicio como el día de hoy, mis hermanos, igual de 6 a 8. Domingo, como el día de hoy, mis hermanos, servicio de 10 a 12, teniendo ese mismo día el discipulado de bautizo que se lleva a cabo, mis hermanos, terminando las alabanzas. Puede usted subir en la parte de aquí arriba con nuestros pastores Pedro Rico y David Díaz. Siguiente de los estudios bíblicos con nuestro hermano Augusto. Nos está impartiendo el hermano Augusto pues esta gran bendición. Estamos estudiando el libro de Romanos, mis hermanos. Hay que seguir esmerándonos, hay que seguir buscando la palabra de Dios para llegar a la estatura del varón perfecto. Y en la tarde, mis hermanos, pues les hago el anuncio también, pues para que al rato no se nos pase, no se nos olvide, que no pongamos pretexto, mis hermanos, porque la misericordia de Dios pues es muy grande y abundante. Y si Él ya nos puso los tiempos, el medio y el espacio, y si Él nos llama y nos prepara la cena, pues hay que asistir, mis hermanos, no hay que despreciar la cena de Dios. De 6 a 8, mis hermanos, al rato, aquí los esperamos. Y siguiente, mis hermanos, acaba de pasar el siguiente evento, la reunión de mis hermanas las varonas, 28 de junio, mis hermanas, mis hermanos, pues se les sigue invitando, como siempre, que se traigan a una amiga, una vecina, a alguien que le compartan la palabra, y que Dios siga añadiendo a sus filas todos los que vayan a ser salvos, ¿verdad, mis hermanos? Continuamos con la reunión de varones, mis hermanos, que hemos estado esperando todo este mes, con ansias, con ánimo. Esta reunión se va a llevar en el Calero, mis hermanos. Ya saben que cada tercer mes pues se lleva ahí en el Calero, y va a tener un horario de 10 a 6 de la mañana, gozándonos en el Señor con las alabanzas, porque este servicio va a ser mayormente de puras alabanzas, mis hermanos, para que no se pierda esa gran bendición, que pues amanezcamos postrados delante de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria y la honra con esas alabanzas de júbilo y de adoración. Este servicio se va a llevar a cabo el 7 de junio, mis hermanos, y va a haber servicio aquí a partir de las 8, terminando a las 9, para irnos al Calero. Pues por ahí algunos hermanos nos van a hacer el favor de llevarnos. Servicio de adolescentes y jóvenes, mis hermanos, otro servicio muy importante, el cual Dios nos ha permitido que tenga apertura aquí en este lugar. Pues yo le agradezco mucho a Dios porque nos permite a nosotros ser parte de este ministerio. Pues este servicio se lleva a cabo el 15 de junio, mis hermanos, con un horario de 3 a 6. Acuérdense, mis hermanos, aquellos que no nos han mandado a sus jóvenes, tienen que mandarlo, mis hermanos, porque así lo dice la palabra. Instruye al niño cuando fuere pequeño, para que cuando fuere viejo no sea parte del camino. Es obligación, mis hermanos, de nosotros, y más que obligación, hay que hacerlo por amor a Dios, por amor a nuestros hijos, mis hermanos, obedeciendo siempre a la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, evangelización de los hospitales de 7 a 10 en el Hospital General. Cualquier duda, cualquier inquietud, con nuestra hermana Ari de la alabanza, no tenemos fecha todavía, normalmente se lleva a cabo cada mes. Acabamos de tener este servicio este sábado pasado, pues yo creo que por ahí faltan otras 3 semanas, pero cualquier duda con nuestra hermana Ari. Y por último, mis hermanos, gracias a Dios por misericordia, gracias y bendición de Dios, ya tenemos fecha para los bautizos. Es el 16 de junio, mis hermanos. Mira, este discipulado ya lleva aproximadamente 2 meses, 2 o 3 meses, pero si a usted Dios ya le puso en su corazón ese sentir de dar ese paso de obediencia, pues no importa, mis hermanos, aunque tomen un día, 2 días, una semana, 2 semanas de discipulado, Dios conoce. Dios escudriña la mente y el corazón del hombre y conoce sus intenciones. Y si usted tiene ese deseo, ese anhelo en su corazón, pues no importa, mis hermanos, que tome ese discipulado 2 o 3 veces. El chiste es dar ese paso de obediencia, como dicen mis hermanos, no estancarnos, no quedarnos quietos. Tenemos que caminar, mis hermanos, no podemos quedarnos siempre sentados aquí. Tenemos que caminar, caminar y caminar hasta llegar, pues ahora sí que a la meta. Y son todos los anuncios, mis hermanos. Pues yo te invito que te pongas de pie
vamos a despedirnos de este lugar, de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él está con nosotros en todo momento. Bueno, pues vamos a despedirnos, mis hermanos. Señor, gracias te damos una vez más, un día más, por esta tu misericordia. Padre bendito, te agradecemos por el refrigerio que nos acabas de dar. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, que siempre nos lleva a esa tierra de rectitud. Te agradecemos, Padre hermoso, por tu buena voluntad hacia tus hijos y tus buenos pensamientos hacia ellos, Padre bendito, reconociendo que nosotros somos faltos, reconociendo que somos débiles en la carne, Padre bendito, pero esa lucha la tenemos en Cristo Jesús. Y tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así lo creemos, Padre bendito. Síguenos proveyendo, síguenos dando esa instrucción, esa edificación, sigue constrictando nuestros corazones, Padre bendito, para que, pues postrados, humillados delante de tu presencia, reconozcamos que necesitamos de ti, Padre bendito. Yo te pido, Señor, te ruego y te suplico en esta mañana, Padre, pues por aquellos que no vinieron el día de hoy, pues tienen sus motivos, tienen sus razones. Tu palabra dice, ningún ser humano podrá ser justificado delante de la presencia de Dios, pero tú conoces, Padre bendito, la situación de cada uno de ellos, tú conoces el por qué no están aquí, Padre bendito, pero pues en el amor de Cristo que tenemos, Señor, te pedimos por todos ellos, que pongas en sus corazones esa hambre, esa sed, esa necesidad de tu palabra, de tu presencia, que pongas ese temor y temblor hacia ti, Padre bendito, y que pues que todos seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no solo esos oidores olvidadizos. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho hoy en nuestras vidas, Señor, por recordarnos esos pasos que tenemos que hacer, Señor, y pedimos que toques aquel corazón de aquella persona que tiene ese sentir en su corazón, ese anhelo, para que tú, Señor, hagas la obra, porque el hombre no vale la ayuda, el hombre dice tu palabra, y el hombre pues no tiene esa autoridad, no tiene esa potestad, solamente tú, Padre bendito. Entonces en tus manos ponemos esa petición, que tú le des ese sentir, que se lo reafirmes, Padre bendito, en su andar y su caminar. Gracias te damos, Padre bendito, pues llévanos con bien, sea cual sea nuestro destino, nuestras casas, trabajo, a comer, y pues que siempre sea tu voluntad y no la nuestra, Padre bendito. Te agradecemos y pues en tus manos nos quedamos, y todo te lo pedimos en ese nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues amén, mis hermanos, Dios me los bendiga como siempre, y pues la paz sea con ustedes.